Comenzamos entonces. Hoy nos vamos a dedicar a analizar en detalle cómo se determina y cómo se determina analíticamente y cómo se grafica el dominio de estas funciones de dos o más variables independientes, como veníamos hablando, ¿no? En las clases anteriores, que son las denominadas campos escalares. Un campo escalar tenía más de una variable independiente, ¿sí? Y tenía una sola variable dependiente, ¿sí? Bueno, la idea es que veamos entonces este tipo de funciones, que como está acá en la gráfica, dijimos, se, se caracterizan porque el elemento del conjunto de partida de la función es un punto en un espacio numérico n-dimensional. En este caso, si es 2, entonces tengo, lo que está graficado acá es el dominio de la función, ¿sí? Esa región sería el dominio de la función. ¿Qué quiere decir? Que los puntos que estén dentro de esa región son los que tienen eh, imagen o valor correspondiente en el conjunto de llegada Z, ¿sí? El conjunto de llegada está graficado como una recta numérica porque los elementos del conjunto de llegada son números reales. O sea, el codominio, dijimos, es unidimensional, ¿sí? Acá el dominio tendría dimensión 2, por eso entra un par ordenado de números reales, y la imagen correspondiente es un único número real en el eje Z, en la recta numérica. O sea, acá tendríamos el dominio y este sería el codominio. Este es un esquema con el que trabajamos, pero ahora vamos a utilizar también para representar los campos escalares así un gráfico tridimensional, o sea, un sistema de ejes, de tres ejes cartesianos, X y Z, donde XY, o sea, el plano del piso, va a contener al dominio de la función. ¿Ves? Acá está sombreado, esa sería esa región, sería el dominio de la función. Y la imagen va a ser el valor de z que le va a dar la altura al punto, ¿sí? La imagen le da la altura. Bueno, dijimos esto, entonces recordamos que en estos campos escalares entra un punto de coordenadas x, y, por ejemplo, si tiene dos variables independientes, será el par ordenado de números reales x, y. Si tiene tres variables, bueno, será, a veces se suele decir, si tiene tres variables, se suele decir x1, x2 y x3, ¿no? x1, x2, x3. Pero bueno, entra una n-ada ordenada de números reales. Y la función campo escalar lo que hace es entregar como resultado un número real a partir de realizar las operaciones aritméticas que estén planteadas aritméticas o trigonométricas que estén planteadas en la expresión de la función. Ahora ya vamos a ir viendo ejemplos concretos. Este era el esquema como lo planteamos conceptualmente al principio. Entonces, la función campo escalar f es una función que aplica desde un conjunto de partidas que le llamemos D por el dominio, que es un subconjunto de estos, ¿te acordás? Es pares ordenados de números reales. Esto sería pares ordenados de números reales. O sea, el dominio es de un subconjunto de elementos del espacio numérico bidimensional. Y las imágenes
son números reales. Habíamos dado algunos ejemplos en la clase pasada. Bueno, acá está entonces para recordar qué se entiende por dominio. Son los valores de entrada que la función podrá procesar y entregar un valor, un resultado, digamos, de salida correspondiente. ¿Sí? Esos son los elementos que pertenecen al dominio. En este caso, los pares ordenados o las ternas ordenadas o las n-ada ordenadas de números reales con los cuales se puedan realizar las operaciones que están planteadas en la expresión de la función y que el resultado dé un número real. Acuérdate que para nosotros sí o sí el valor de salida tiene que ser un número real. O sea, no admitimos números complejos acá, por ejemplo. ¿Sí? Eso yo les dije que va a ser lo que van a ver en cuarto año. Bueno, otra forma alternativa de expresar qué es el dominio, podemos decir el conjunto de los elementos de entrada para los cuales la función puede actuar. ¿Qué quiere decir actuar? Pues esto quiere decir realizar los cálculos. Realizar los cálculos. Conjunto de todos los elementos que la función puede transformar. Esa también es una forma de expresar qué es el dominio de la función. Todos los elementos que elementos de entrada, digamos, ahí que la función puede transformar. ¿Qué significa que puede transformar? Y bueno, lo mismo de que estamos diciendo, que puede hacer las operaciones matemáticas que están indicadas y obtener como resultado un número real. Bueno, todos los posibles valores que pueden sustituirse en la regla de correspondencia de la función. Sería otra forma de expresar qué es el dominio. ¿Sí? O sea, bueno, acá en símbolo sería el dominio, por ejemplo, si tenemos una función de dos variables independientes, el dominio estará compuesto por los infinitos pares ordenados de números reales, ¿sí? Pares ordenados de números reales, quiere decir acá, tal que exista un valor de z luego de aplicar la transformación f a ese par ordenado. O sea, todos los valores que tengan imagen, todos los elementos de entrada que tengan imagen, para los cuales sea posible obtener una imagen como número real. Bueno, esto sería lo mismo, pero para tres variables independientes. O sea, van a ser ternas ordenadas de números reales, tal que existe un valor W de imagen de aplicar la regla de transformación a esa terna ordenada. Y de manera general, dijimos para n-ada, o sea, para función campos escalares de n variables independientes, sería todo elemento P o todo punto P que pertenezca al espacio numérico n dimensional. Acá ya podemos cubrir 4, 5, 7.000 variables, ¿sí? Tal que exista un valor real W que sea el resultado de aplicar la transformación F a ese punto P, a esa n-ada ordenada de números reales. ¿Vamos? Bueno, y esto era lo último que estuvimos viendo en la clase pasada. Era, bueno, suponete que acá está, esto sería una función de tres variables independientes, x y z. Acá este cubo que está graficado con gris sería el dominio de la función. O sea, son los puntos de ese cubo los cuales, o sea, este es el dominio de la función. Y este sería, en esta recta numérica, acá va a estar el codominio. A ver cómo podríamos representar el dominio de la función de tres variables independientes. Vamos a decir, bueno, este punto P, los puntos P, estos son, le llamemos que este tiene coordenadas x sub 2, y sub 2,
z sub 2. Bueno, ahí está P, el P que hacíamos referencia acá, ¿no? Este. Bien, ese P, entonces, que tiene una terna ordenada de números reales, por ejemplo, tiene de valor de Z, o no, Z, W, vamos a poner, eh, tiene imagen 4, ¿sí? Y este punto P sub 1, bueno, imagen 1. Quiere decir que todos los puntos de este cubo tienen imagen. Puntos que no estén en el cubo no tienen imagen, ¿sí? Bueno, ahí está entonces el dominio, todos los puntos P admisibles para transformar la ley, para aplicar la ley de transformación, y el codominio o imagen es el conjunto de valores resultantes de W cuando se aplica la ley de transformación a los puntos P. Esos son los valores de salida, ¿sí? Bueno, ahora ya entremos, hasta ahí lo conceptual. Ahora vamos a entrar en, ya en cuestiones más bien prácticas, cómo determinar el dominio de funciones eh, concretas. A ver, espera que creo que voy a... Vamos a reordenar un poquito acá. Está como redundante. Voy a poner... Esta diapositiva tiene más relación con esto. Bueno. Mm, bueno, ahí está. Bueno, el dominio de la función se puede restringir, o sea, no coincidir con todo el plano XY, por ejemplo, o sea, que no sean todos los pares ordenados de números reales, sino un subconjunto de ellos, cuando, por ejemplo, em, hay restricciones desde el punto de vista de las operaciones que están planteadas, ¿sí? Una es esta. Este es un ejemplo. Cuando hay cociente. Cuando hay cociente. Esto ya lo vimos el año pasado para funciones de una sola variable, o sea, eh, el planteamiento es el mismo. Es decir, no pertenecen al dominio de la función aquellos valores que hacen que el denominador sea cero. En ese caso se excluyen esos, ¿sí? Bueno, ya vamos a ver después cómo resolver. Otra, otra restricción es cuando hay raíz y acá tenemos el índice acá de la raíz, bueno, raíz con índice par, 2, 4, 6, índice par. Por ejemplo, pongamos la misma función parecida así, f de xy igual a raíz cuadrada de x menos y. Usemos la misma expresión, ¿sí? Entonces ahí
también hay que ver, o sea, van a pertenecer al dominio de la función aquellos eh, pares ordenados que hagan que el radicando sea cero o más de cero, o sea, positivo. No puede ser negativo el radicando cuando el índice es par. O sea, que esa es una restricción del dominio. Y otra es cuando tenemos logaritmo en cualquier base. Logaritmo en base a, ¿sí? Acá tenemos un logaritmando, se llama logaritmando lo que tenemos acá. O sea, es el argumento logaritmando y el logaritmando tiene que ser mayor que cero. Mayor que cero. ¿Sí? Entonces, suponete, si tenemos así f de xy igual a, le podemos poner logaritmo natural de x menos y. Bueno, ya después vamos a hacerlo, lo vamos a resolver completo, pero es para plantear cuál es la restricción, ¿sí? Cociente, cuando hay cociente, entonces, el denominador tiene que ser distinto de cero. Distinto de cero. Bueno, o sea, hay restricciones, o sea, cuando se den estas situaciones, va a haber elementos del espacio numérico bidimensional, por ejemplo, de partida, que no van a pertenecer al dominio de la función. Se restringe. Otro motivo por el cual se puede restringir el dominio de la función es por una cuestión de un contexto. El contexto o el significado o la interpretación de las variables. ¿Sí? Acá, por ejemplo, hay la expresión de la función que permite calcular el volumen de una caja rectangular, que sería largo por ancho por altura. ¿Sí? Matemáticamente eso no tiene restricción porque uno ahí puede multiplicar, los factores de esa multiplicación pueden ser positivo, negativo o cero. Pero hay el contexto real de lo que está, de lo que representa cada una de esas variables, nos están restringiendo. Por ejemplo, si es una caja rectangular, el largo, el ancho y la altura de la caja tiene que ser mayor que cero, ¿sí? Porque si no, no tendría una caja rectangular. No puede ser negativo tampoco, no puede haber largo negativo, ni ancho, ni altura negativa. Tiene que ser ni cero tampoco, ¿sí? O sea que L tiene que ser mayor que cero y A tiene que ser mayor que cero y H tiene que ser mayor que cero. Entonces se restringe el dominio. ¿Mm? Una flechita acá. Bueno. Y después puede ser que se restrinja el dominio por decisión nuestra, es decir, vamos a, vamos a definir intervalos para las diferentes variables según el modelo que estemos planteando. Por ejemplo, si van a hacer una encuesta en estadística, ahora tienen estadística o el cuatrimestre que viene, el otro. Bueno, si van a hacer una encuesta, ustedes pueden decir, bueno, la encuesta va a ser, generalmente hacen algún trabajo en las escuelas. Entonces ustedes pueden decir, bueno, que la edad de los chicos, van a hacer una encuesta sobre un determinado tema. Entonces,
la edad tiene que estar entre 10 y 12 años, por ejemplo. ¿Sí? Después dicen que el grado en el que esté cursando tiene que ser entre cuarto y sexto, por ejemplo. Y que, por ejemplo, si tienen la cantidad de hermanos, no sé, hermanos o mascotas, hermanos, sí, depende de qué es lo que vayan a hacer en la encuesta, tiene que ser mayor que uno, o sea, tiene que tener por lo menos un hermano, o sea, los hijos únicos, por ejemplo, no le harían la encuesta, porque no tendría sentido, y sea entre 5 hermanos. Ya más de 5 hermanos, ya sumete nuestra, ya no es, ya no es variable de interés para nosotros, ¿sí? Si tienes, o puedes decir la distancia a la que vive de la escuela, entre 1 kilómetro y 5. Los que vienen de más lejos ya no le hacemos la encuesta, porque tiene que ver con algo de acá de la zona. ¿Comprende? O sea, se restringe por lo que nosotros estemos necesitando evaluar. ¿Mm? Bueno, entonces acá está. Los tres motivos matemáticos, digamos, en los cuales se restringe el dominio. Si se anula el denominador, si hace que el radicando sea negativo cuando el índice de raíz es par, o cuando en los logaritmos el argumento solo pertenece al dominio, los argumentos los valores de las variables independientes que hagan que el argumento sea mayor que cero, o sea positivo. ¿Por qué? Porque no existe logaritmo de cero y tampoco existe logaritmo de un número negativo. O sea, porque si no va a ser imposible calcular la imagen. Y acá tenemos un ejemplo, esta función, ¿sí? Que es la que vamos a analizar. A ver, es esta función. A ver, vamos a acomodar de nuevo. Esto está quedando redundante. Estoy viendo que ahí, ahí quedó mejor. Bueno, esa función, por ejemplo. Esta es la función que está acá en la diapositiva, esta, ¿no? Suponete que querés determinar el dominio de la función. Bueno, acá hay una tabla de valores para ver distintos puntos, ¿sí? De valores de entrada, bueno, para los cuales existe imagen, ¿sí? Pero estamos viendo que, que la expresión de la función tiene una raíz de índice par. Entonces, solo va a existir imagen para aquellos pares ordenados de números reales que hagan que el radicando sea cero o positivo. ¿Mm? Entonces, ¿cómo sería el dominio de esa función? Esto lo vimos con la tabla de valores. O sea, acá tendríamos, estas dos primeras columnas serían, yo les decía, elementos del dominio, ¿sí? Y este sería el codominio. ¿Estamos? La columna Z, el codominio. Y la otra forma que hablamos de que se podía presentar las funciones de dos variables independientes es con que así una tabla de doble entrada donde bueno, la primera columna contenga los valores de la variable t, la primera fila los valores de la variable b corta
y las celdas interiores de la tabla, esto que está con azul, serían las imágenes, son los valores de salida. ¿Sí? Quiere decir que para cuando las variables de entrada, por ejemplo, t vale 5 y b vale 5, entonces la variable w de salida es 4. Decíamos, este modelo es el que plantea cómo es la sensación térmica dada la temperatura y la velocidad del viento. Si la temperatura es 5 grados y la velocidad del viento 5, la sensación térmica es 4 grados, la variable de salida. Entonces, toma un par ordenado de números reales de entrada y la imagen es un único número real. ¿De acuerdo? Bueno, em, bueno, ahí estaría, digamos, para identificar cuáles son los valores del dominio y cuáles son los valores del codominio de la imagen. ¿Sí? Así en una tabla simple de una sola entrada, digamos, el codominio van a ser la última columna. La última columna. Esto es el codominio. Todas las otras columnas, y acá lo que tendríamos es esta columna y esta fila es el dominio. Y lo que está con azul, el codominio. Bueno, veamos algunos ejemplos para determinar el dominio de la función. Eh, Podríamos hacerlo, me parece apropiado que lo hagamos. Hagamos así. Voy a traer, ya lo borré acá, pero aquí acá. Bueno, suponete que tenés esa función. ¿Sí? Queremos averiguar el dominio. De acá queremos averiguar el dominio. Entonces decimos dominio. Bueno, el dominio lo vamos a poner acá. D será igual al conjunto de los pares ordenados x, y, de los pares ordenados de números reales, o sea que pertenece al espacio numérico bidimensional, tal que el denominador, que es x menos y, sea distinto de cero. ¿Sí? Es lo que dijimos recién. Bueno, y acá hay que resolver esto. Hay que resolver esto. Una inecuación. ¿Sí? Una desigualdad. En realidad una desigualdad. Bueno, ponemos x. Entonces sería menos y igual a menos x. Si despejamos, digamos, la y. Ahora, como multiplicamos por menos 1, o sea, menos y distinto de menos x. Hacemos pasaje de términos para que. Entonces ahora multiplicamos por menos 1 para cambiar el signo ahí de ese menos. Entonces nos queda y positivo distinto de x. Bien. O sea que, ¿qué nos está diciendo eso? Que los pares ordenados de entrada que pertenecen al dominio de la función son aquellos donde
no sean iguales, porque X es la primera componente del par ordenado e Y es la segunda componente. Acá nos dice que Y, la segunda componente, tiene que ser distinta de X. O sea que los pares ordenados donde los dos elementos sean iguales, esos no pertenecen al dominio de la función. Porque fíjate que cuando Y es igual a X, la resta da cero. O sea que el denominador se va a hacer cero. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, podríamos decir, si yo te doy el ejemplo y digo, bueno, 0, 0 no pertenece, no pertenece al dominio. Es fácil de verlo, si vos venís y controlas acá, te vas a dar cuenta que anula el denominador. 1, 1 tampoco, no pertenece al dominio, no pertenece. Bueno, y así, 2, 2, o también, por ejemplo, menos 3 tampoco pertenece. Lo que nos está diciendo esto es que eh, no pueden ser iguales las dos componentes. Y por ejemplo, si haces 0, 1, sí pertenece. Sí pertenece. Bueno, es fácil ver por qué. Porque cumple con esto. Y es distinto de X. Acá Y es 1, X es 0. O sea, son distintos. Si ponemos menos 1, 1, también sí pertenece porque son distintos. Son números distintos. El valor de Y es 1, el valor de X es menos 1. ¿Sí? O sea que, bueno, ya tenemos determinado analíticamente que los pares ordenados, o sea, acá podríamos decir ahora que el dominio son los pares ordenados de números reales x, y, que pertenecen al espacio numérico bidimensional, tal que y es distinto de x. Ahí quedaría expresado. Bueno, y otra cosa que se hace es graficar lo que se llama el campo de existencia. Campo de existencia. Vas a ver que en el práctico lo pide. El campo de existencia. ¿Qué es el campo de existencia? Es la representación gráfica del dominio. Es una representación gráfica del dominio. ¿Estamos? Entonces acá nosotros tenemos un sistema de ejes cartesianos, x, y acá fíjate que esto, y tiene que ser distinto de x. Si fuera y igual a x, esa sería la recta identidad. ¿Estamos?
Porque antes sí podía. Porque ahora no me sale regla. Bueno, lo voy a hacer a mano. ¿A qué es lo que voy con esto? No, parece. Esta sería la recta identidad igual a x. Esa es la recta, esa es la recta y igual a x. Pero ¿por qué la hice con rojo? Porque para nosotros esa no pertenece al dominio de la función. O sea, esos puntos están excluidos. Esos puntos no pertenecen al dominio. Lo que pertenece son todos, o sea, los infinitos puntos del plano, excepto los que se encuentren sobre la recta identidad. O sea, sería todo eso y todo esto. Toda esta región. Ahí entonces tenemos graficado el dominio de la función que se conoce como campo de existencia. ¿Estamos, Franco? Bueno, y así es como se procede para determinar el dominio de la función. Así que ahora podemos hacer el otro ejemplo. Ese es con cociente, ¿sí? Eso es con cociente. Bueno, después vamos a tener, habíamos inventado nosotros, ¿no? F de xy, este sería ejemplo 1, ejemplo 1, este va a ser el ejemplo 2. Habíamos dicho raíz, ¿no? Acá. Raíz, por ejemplo, de x menos y. Raíz de x menos y. Bueno, veamos en este caso cómo sería el dominio. El dominio. Bueno, ya vemos D igual a conjunto de pares ordenados x, y que pertenecen al espacio numérico bidimensional, tal que ahora está en una raíz, ¿no? O sea, x menos y en este caso tiene que ser mayor o igual que 0. Mayor o igual que 0. Radicando. Y bueno, y hay que despejar acá también. ¿Sí? Se quiere decir que menos y mayor o igual que menos x. Acá como para cambiar el signo tenemos que multiplicar por menos 1, entonces se va a invertir el sentido de la desigualdad, ¿no? O sea que y tiene que ser menor o igual que x. Bueno, y ahora ya podemos escribir que ese es el dominio. O sea, los pares ordenados de números reales que
pertenecen al espacio numérico bidimensional tal que y tenga que ser menor o igual que x. Entonces, de nuevo, representamos gráficamente eso. Acuérdate que eso se le llama campo de existencia. Bueno, tenemos ahí y igual, menor, igual que x. O sea que esto se podría decir que son dos, ¿no? Todos los y que sean iguales que x y todos los y menores que x. No que cero, que x. Que x. ¿Sí? Los iguales a x son los que están, perdón, ya es continuo, son los que están sobre la recta identidad, porque ahí y es igual a x. O sea, la recta identidad se caracteriza porque las coordenadas de esos puntos, o sea, esta es la recta y igual a x. ¿Estamos? Pero ahora lo dibujé con azul y una línea continua porque eso cumplen con esto. Los y igual a x cumplen con esta desigualdad. ¿Sí? O sea que pertenecen al dominio de la función. Y después dice los que son menores que x. Entonces, o sea, quiere decir los pares ordenados donde la y sea menor que x. Vayamos poniendo ejemplo. A ver, si ponemos 0, 0, 0, 0. Bueno, la y es igual que la x. Pertenece. Perdón. Pertenece al dominio. Pertenece al dominio. Bueno, ya sabemos que, por ejemplo, 1, 1 también pertenece. O sea, siempre que la y sea igual que la x, pertenece. Y después, ¿cuáles más nos están diciendo acá? Donde la y sea menor que la x. Donde la y sea menor que la x. Por ejemplo, si acá pongo 2 de la x, la y, ¿cómo tendría que ser, por ejemplo? 1, un valor, sí. 1, 0, menos 1, cualquier valor que sea, 1,99 también puede ser, ¿sí? Pero bueno, le pongamos que es 2, 1. Entonces, supone que acá estaba 0, 0, acá está 1, 1, acá estaría, perdón, acá estaría el punto 2, 1. ¿Ves que 2, 1 que habíamos dicho que pertenece al dominio de la función está por debajo de la recta? Entonces quiere decir que todos los puntos que estén por debajo de la recta identidad también pertenecen al dominio de la función. Todo esto, ese es el campo de existencia. O sea, van a ser puntos que estén en esa región del plano para los cuales existe imagen. ¿Sí? O sea, para un punto de coordenadas, por ejemplo, 1, 2, 1, 2 ahí, ya lo voy a hacer con rojo, ese no pertenece al dominio de la función. ¿Por qué? Porque no está en el campo de existencia. El campo de existencia es de la recta identidad para abajo. Ese no pertenece. Es más, si venís y reemplazas acá, vas a ver que no vas a poder hacer la operación, porque la i vale 2. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿queda claro? El punto 1, 2 no pertenece al dominio. ¿Te das cuenta? Porque la i no cumple con esto. No es menor o igual que la x, es mayor. ¿Sí? ¿Se entiende qué fácil que es para corroborar, digamos, si existe un punto o no? ¿Mm? Bueno, y veamos. Vamos con el ejemplo 3.
ejemplo 3, creo que habíamos puesto f de xy igual al logaritmo natural de x menos y. Esto va a ser parecido al anterior, pero fíjate que acá el dominio va a ser conjunto de infinitos pares ordenados de números reales, tal que x menos y tiene que ser mayor que 0. Fíjate que para los logaritmos solo se puede calcular el logaritmo de una cantidad positiva, ¿sí? No quiere decir que la x tenga que ser positiva y la y tiene que ser positiva, sino que x menos y, que es de donde va a salir la cantidad a la que le vamos a calcular el logaritmo, tiene que ser mayor que 0. X menos y tiene que ser mayor que 0. Entonces, de nuevo, despejamos. Al cambiar de signo cambia la desigualdad. O sea que en este caso el dominio va a ser todos los pares ordenados de números reales, o sea, infinitos pares ordenados de números reales, tal que x sea, o sea, la y sea menor que la x. Hacemos el campo de existencia para representarlo gráficamente. Y tiene que ser menor que x. ¿Dónde se ubican los puntos donde la coordenada en y vale menos que la x? Están por debajo de la recta, ¿sí? ¿De qué recta? De la recta identidad en este caso. Entonces vamos a dibujar la recta identidad, pero con línea de puntos. Y roja para remarcar que no pertenece al dominio de la función. Y igual a x no pertenece. O sea, porque en esos puntos, la coordenada en y es igual que la x. Nosotros necesitamos, o en el dominio de la función, están solo los puntos donde la y es menor que la x. ¿Dónde se ubican esos puntos? Bueno, como vimos recién, debajo de la recta. Si tenés duda, propones, digamos, pares ordenados y los ubicas. O sea, me dice que la y tiene que ser menor que la x. ¿Cuáles serían, por ejemplo, ejemplos de esos puntos? Y bueno, si, si la x vale 0, si la x vale 0, bueno, tiene que ser menor que 0. Por ejemplo, menos 1. Si la x vale 1, la y tiene que ser menor que 1. Por ejemplo, 0. Entonces, bueno, vas marcando eso. O sea, esos son puntos que pertenecen al dominio, ¿no? ¿Por qué? Porque cumplen con lo que establece acá lo que la desigualdad que determinamos para que, para que el logaritmando sea este, positivo. ¿Sí? ¿Estamos bien? Bueno, ahí está el ejemplo entonces. Y acá, estos son del práctico. Bueno, lo que nos está faltando ver es el tema del codominio acá. Hablemos un poquito del codominio.
Si entendemos la función como, así como una máquina, estos engranajes ¿sí? que van a hacer transformaciones sobre los números de entrada, el codominio, la imagen, es los valores de salida, el conjunto de valores de salida resultantes. ¿Sí? O sea que es un único número real, en este caso de los campos escalares. Esos son los valores que se generan después de transformar los elementos del dominio, o sea, los de entrada. Conjunto de todos los valores que resultan de sustituir de la regla de transformación en la regla de transformación a elementos del dominio. O sea que son los valores que toma la variable dependiente, o sea, la variable de salida. De manera más general, el concepto de codominio se refiere a todos los posibles valores que se pueden obtener como resultado de aplicar la regla de transformación o la regla de correspondencia a una función. O sea, el mismo concepto de codominio que ya vimos para funciones escalares, o sea, para funciones de una sola variable independiente. El concepto es el mismo. Bueno, ahí estaría planteado simbólicamente. La imagen sería todos los valores de z que pertenecen a los reales, tal que ese z se obtenga a través de aplicar la transformación f al par ordenado xy, siempre que ese par ordenado xy pertenezca al dominio de la función. ¿Estamos? Bien. Bueno, acá estaría, esto está repetido, ya lo vimos en la clase pasada esto, ¿no? Para recordar nada más, pero es, o sea, dominio, acuérdense, es los elementos del conjunto de partida que tengan imagen, o sea, para los cuales existe imagen. Si no existe imagen para ese punto, entonces no pertenece al dominio de la función directamente. ¿Sí? O sea, solo los valores del conjunto o los elementos del conjunto de partida para los cuales existe imagen pertenecen al dominio de la función. Si no, si no se les puede asignar una imagen correspondiente, entonces directamente se los excluye del dominio de la función. ¿Sí? Se los excluye o no pertenecen, digamos, al dominio de la función. Y el codominio o conjunto imagen va a ser el conjunto de todos los posibles valores de salida. Por eso van a ser, por eso están son números reales y por eso están graficados sobre una recta numérica. En cambio, acá el dominio, por ejemplo, tenemos dos variables independientes, entonces ya son puntos en el plano, por ejemplo, en el plano X. ¿No? Que es lo que estamos viendo acá. Yo quiero que quede claro estas gráficas que estuvimos haciendo acá. Esta no es la gráfica de la función, esto es la gráfica del dominio, ¿no? Esta es gráfica del dominio nada más. O sea, ahí estamos marcando cuáles son los puntos para los cuales va a existir imagen. Todavía no determinamos gráfica del dominio de la función. No es la gráfica de la función, sino solamente del dominio. Y se lo llama campo de existencia. O sea, para esos puntos existe imagen, quiere decir. Campo de existencia. Después, para ver la imagen, deberíamos, o sea, para saber la imagen para estos puntos, son puntos del dominio. Faltaría el conocer cuál es la imagen, para eso habría que calcular acá el logaritmo que queda
de hacer x menos y para cada par ordenado. ¿Sí? Bueno, ¿qué otra cosita más? Esto ya está. Bueno, veamos este ejemplo. Esta función, raíz de 9 menos x al cuadrado menos y al cuadrado. O sea, es una función que tiene una raíz, digamos, como operación principal, una raíz de índice par. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a escribir el dominio? Como lo estuvimos haciendo recién. El dominio son los pares ordenados x, y que pertenecen al espacio numérico bidimensional, tal que el radicando sea mayor o igual que 0. En este caso, el radicando es 9 menos x al cuadrado menos y al cuadrado. ¿Sí? Bueno, y ahí hay que resolver eso, así como hicimos con los ejercicios de recién. A ver qué harías. Y bueno, acá tengo, yo lo voy a ir resolviendo acá, después va a aparecer. Pero tenemos 9 menos x al cuadrado menos y al cuadrado mayor o igual que 0. Esa es la expresión, ¿no? Que el radicando sea no negativo. Entonces, después si hacemos menos x al cuadrado, o sea, pasamos el 9 como menos 9, eso vamos a hacer. Mayor o igual que menos 9. O sea, se resta 9 en ambos miembros de la desigualdad. Y ahora, como necesitamos que cambie el signo, porque está con negativo, cambia el signo, cambiamos o sea, vamos a multiplicar por menos 1. Eso es lo que se hace. Entonces nos queda x cuadrado más y cuadrado menor o igual que 9. ¿Sí? Bueno, ¿qué quedó acá? Esto es una circunferencia. Eso que quedó ahí es la ecuación de una circunferencia con centro en el origen, ¿ves? Con centro en 0, 0 y radio igual a, radio igual a cuánto. No, porque este sería radio al cuadrado, acordate. 3. En la ecuación de la circunferencia, ahí el número que aparece es el radio elevado al cuadrado. Entonces, para conocer el radio hay que sacar la raíz cuadrada. ¿Sí? Y ahí, bueno, ya una vez que uno tiene eso, puedes representar gráficamente, ¿ves? Ahí está el campo de existencia. Campo de existencia. ¿Qué se hace? Se grafica la circunferencia de radio 3, ¿sí? Y después tenés los que son, dice menores o iguales que 3. Los menores son los puntos interiores de la circunferencia.
¿Sí? ¿Estamos? Ahí estaría el campo de existencia. Entonces, este círculo sería, porque la circunferencia y los puntos interiores es el campo de existencia. Este es el dominio de la función, ¿no? Este es el dominio. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Ahí está, bueno. ¿Ves? Gráficas los puntos de la circunferencia y los menores, o sea, los interiores. Los que son igual a 9, x cuadrado más y cuadrado igual a 9 son los puntos de la circunferencia. Y los interiores son los que satisfacen la desigualdad por el menor. Acá está la gráfica de la función. Mira. O sea, este es el dominio, dijimos, ¿no? Y esta es la gráfica del dominio y el codominio. La gráfica del dominio y del codominio. O sea, es una semiesfera de radio 3. Esa es la gráfica de la función ya. ¿Sí? Esto es el dominio. Este es solamente el dominio. Y después, si lo queremos graficar tridimensional, o sea, junto con la variable de salida, ¿sí? Ya tendríamos que hacer un sistema de 3 ejes cartesianos. Y entonces ahí lo que queda ya es la imagen. O sea, acá cada punto, la altura de cada punto, ¿sí? O sea, es la imagen para un punto así. ¿Estamos? Por eso fíjate, cuando x es 0 y 0, x0 y 0 en el dominio, en el plano del piso, la altura va a ser, si reemplazamos acá 9 menos 0, me queda raíz de 9, 3. O sea que ahí está la altura 3. O sea, ese es el punto de coordenadas 0, 0, 3. ¿Qué quiere decir? Este es X, este es Y, que es el par ordenado de entrada, y Z vale 3. ¿De dónde salió 3? Y bueno, porque vine, reemplacé acá, hice los cálculos y obtenés la imagen. ¿Se entiende? Esa es la gráfica de la función. Eh, Veamos acá GeoGebra. O sea, para que veas cómo se grafica eso, cómo podemos hacer en GeoGebra. Eh, Vamos a agrandar la letra. Vista, le agregamos tridimensional. La cerramos a esta. Y escribimos ahí Z igual a SQRT de 9 menos X al cuadrado menos Y al cuadrado. Ahí está la semiesfera. ¿Estamos? Ven que la altura máxima es 3. Entonces, bueno, ahí nos da la idea, nos da el pie para hablar del codominio. Hasta ahora hablamos del dominio, en este caso es una circunferencia y los puntos de radio 3 y sus puntos interiores. ¿Sí? Ese es el dominio de la función. ¿Lo ves ahí? Ahí estaría el dominio, que es cuando uno lo grafica en... ¿Ah? Ese es el dominio. Así es. Es lo que nosotros, es el conjunto de partidos. ¿Sí? Bueno. Y ahora acá está, si ves el codominio, fíjate la altura de los puntos. ¿Desde dónde hasta dónde va la altura de los puntos? La altura más, la mayor altura que alcanza es 3. Y la mínima altura, 0, ¿sí? Porque da con el piso. El plano del piso, el plano XY, tiene 0. Entonces, ahí podemos ver que el codominio es
el intervalo cerrado 0, 3. 3. Bien. Bueno, ese es el otro aspecto a analizar cuando trabajamos con funciones, con estos campos escalares. También el codominio. Eh, ¿Cómo se podría determinar? Bueno, ahí lo vimos gráficamente, ¿no? ¿Cómo se podría determinar o analizar intuitivamente esto? Bueno, muchas veces viendo que esto, acá por ejemplo, vos decís, bueno, si x e y valen 0, entonces acá la raíz va a quedar raíz de 9, 3. Y ese es el máximo valor que va a alcanzar, porque ese es el mayor número que puede quedar en el radicando. 9 es lo máximo que puede quedar, porque es no restándole nada, digamos, si la x y la y valen 0, es como que a 9 no le resto nada, porque acá la x y la y están restándolo al 9. Si valen 0, entonces no se le resta nada a 9, que sería el mejor caso, digamos, no restarle ni nada a 9. Y después, lo máximo que se le puede restar a 9 es 9, porque si le resto más de 9, ya queda negativo el radicando. O sea, si acá esto fuera, si entre estos dos se hace 10, me quedaría 9 menos 10 menos 1, eso ya no va a suceder porque eso no pertenece al dominio de la función. Entonces, lo máximo que se le puede restar a 9 para poder calcular la raíz cuadrada es 9. Y que en ese caso, cuando a 9 le restemos 9, nos va a quedar raíz de 0, que es 0. Entonces ahí tenemos que ya, ahí tenemos los extremos en los que puede variar la variable z, en este caso la variable independiente, entre 0 y 3. ¿Sí? Cada ejercicio va a haber que pensarlo de esa manera. O sea, ¿qué rango de valores se pueden llegar a obtener? ¿Mm? Entonces ahí, no sé si está más adelante, no creo que no le había puesto yo. Pero podríamos hacer que entonces el codominio, agregarle ahí, entonces podríamos poner que el dominio son todos los x, y, los pares ordenados de números reales, tal que, como dijimos acá, x al cuadrado más y al cuadrado sea menor o igual que 9. Y el codominio, podríamos poner que es el intervalo cerrado 0, 3. Ahí estaría. Bueno, vuelvo. Acá hay en esta diapositiva se muestran ejemplos. Acá tenemos funciones con dos variables independientes, x, y estas son funciones con tres variables independientes, x y z. ¿Sí? El procedimiento es el mismo, lo que pasa es que va a cambiar. Acá, ¿qué es lo que vamos a decir? Con el dominio, va a ser, o sea, acá primero nosotros, ¿qué vamos a plantear? Que y menos x al cuadrado tiene que ser mayor o igual que 0. De ahí si despejas, el menos x cuadrado, este pasa como x cuadrado, o sea que y tiene que ser mayor o igual que x al cuadrado. ¿Sí? Ahí podríamos, lo que no se hizo acá, es graficarlo, por ejemplo, al dominio. No, porque el signo cambia cuando se multiplica o se divide por negativo. Cuando se suma o se resta, no. Acá. Solo cuando se multiplica o se divide. Bueno, y dice que y tiene que ser mayor o igual que x al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que primero graficamos? La igualdad.
y igual a x al cuadrado sería una parábola. Esa pertenece al dominio. Ese es y igual a x al cuadrado. ¿Sí? Y después hay que ver donde y dice sea mayor o igual que x al cuadrado. Por ejemplo, si yo tengo 1, la y tiene que ser mayor que el cuadrado de este número. ¿Cuál sería? 2. Porque 1 al cuadrado es 1, ¿no? Entonces 2. Si la x, por ejemplo, vale 2, la y tiene que ser mayor al cuadrado de 2. El cuadrado de 2 es 4, o sea que la y tendría que ser 5 para que pertenezca. Estoy planteando puntos que pertenezcan al dominio de la función porque verifican esa condición, que la segunda componente sea mayor que el cuadrado de la primera componente. ¿Sí? Entonces, si graficamos 1, 2, por ejemplo, acá tenemos 1, este de la parábola es 1, 1, 1, 1, 1, 2, estaría por acá. Ese pertenece, ¿dónde está? Adentro de la parábola. Entonces, los puntos interiores de la parábola también pertenecen al dominio de la función. O sea, la parábola y los puntos interiores. Esos son los que van a tener imagen después. ¿Mm? Creo que lo veamos en la gráfica. Bueno, y el rango, acá le llamamos codominio también. En realidad, nosotros lo nombramos más como codominio. Pero para que veas que la bibliografía también lo denomina rango. Eh, Dice, es entre cero, cero cerrado, más infinito. ¿Por qué? Porque acá, porque bueno, el radicando puede ser puede ser cero, el mínimo valor que puede tomar esto es cero. Negativo nunca puede ser, ¿sí? Porque después no se puede sacar la raíz cuadrada de un número negativo. Por lo menos no da un número real. Nosotros necesitamos que la imagen dé un número real. Cuando ustedes en análisis de variable compleja, bueno, ahí sí van a poder permitirse esas situaciones porque el resultado es un número complejo. Bueno, em, 0 es el menor valor. Entonces, raíz de cero va a ser cero. Y después va a ser un número positivo que, bueno, puede hacerse tan grande como sea acá. Positivo y tan grande como uno se imagine. Va a quedar esto. ¿Sí? Cuanto más grande sea el valor de y con respecto al de x, a x cuadrado. Entonces, va a ser los números no negativos. El codominio son los no negativos. ¿Sí? Si quieres ahora lo graficamos. Voy a borrar este. Vamos a poner z igual a, dijimos que era sqrt de y menos x al cuadrado. Ahí está. Esta es la gráfica de la función. Es una superficie, ¿no? No es un sólido. Es la cáscara, digamos. ¿Sí? Es la superficie, ¿ven? ¿Vamos? Eh, Mira el dominio. Si lo ves así. Ahí está la parábola, ¿ves? Y los puntos interiores. Esto es viéndolo desde arriba. Bueno, los puntos, es como que tenemos solo las dos variables, la x y la y. La x es con rojo. ¿Estamos? Y después ves que, bueno, si seguimos, la altura de los puntos sigue aumentando. ¿Sí? Pero siempre o cero es la mínima altura o se va a ir a más infinito. ¿Sí? ¿Estamos bien? Bueno. Después acá hay uno que,
Bueno, así, 1 sobre x por y. Esa sería la función, ¿sí? Entonces ahí pone que x por y tiene que ser distinto de cero porque está en el denominador, ¿sí? ¿Cómo se resolvería esto? Ahí hay la solución, digamos, ¿cómo sacamos cuál es la solución? ¿Cuándo, cuándo una multiplicación da cero? Cuando alguno de los dos sea cero. O sea, con que uno de los dos sea cero, ya sea que tiene que ser x, tiene que ser distinto de cero, y perdón, o, sería un o y distinto de cero. O sea, quiere decir que ninguno de los pares ordenados de números reales que pertenecen al dominio de la función son aquellos donde no haya un cero, ni en la x ni en la y. ¿Entendés? O sea, por ejemplo, 1, 2 pertenece, porque 1 por 2 acá, al multiplicarlos, digamos, al multiplicar estos dos números, no da cero. O sea que no se va a anular el denominador. Este, bien. Pero si yo pongo 0, 2, ese no pertenece al dominio, porque acá va a ser 0 por 2, o sea que ese no pertenece. ¿Estamos? Lo mismo que si ponemos, por ejemplo, 2, 0. O sea, no tiene que haber cero en los pares ordenados, no tiene que haber ningún elemento cero. Ese no pertenece. ¿Se entiende? Bien. Y si graficamos eso, si graficamos, si queremos representar el campo de existencia, la x vale 0 en el eje, en los puntos del eje Y, la x vale 0. ¿Estamos? 0, 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3. ¿Sí? Esos serían los puntos donde la x vale 0. Lo hago con línea de punto porque esos están excluidos del dominio. Y la y vale 0 en los puntos que están sobre el eje de las x. ¿Estamos? Porque tienen altura 0. Todos esos puntos tienen 0. O sea, la segunda componente es 0. Entonces, el campo de existencia en realidad son los cuadrantes, pero no los ejes. O sea, puntos que están sobre los ejes no tienen imagen. ¿Estamos? Bueno, y después el codominio acá lo que quiere decir que son todos los reales menos el cero. El codominio podríamos escribirlo así. Todos los reales menos el cero. ¿Por qué sabemos que cero no? Porque una división da cero cuando el numerador es cero. Y acá el numerador nunca se hace cero. Siempre vale 1. ¿Sí? Entonces, bueno, acá está, es lo mismo acá, ¿no? Menos infinito, cero abierto, no se no lo incluye al cero, unión, cero abierto más infinito. O sea, básicamente está dejando el cero como excluido, digamos, del codominio. No es un valor posible. Nunca va a dar cero esa división. Eso quiere decir que nunca va a dar cero. ¿Estamos? ¿Sí? Bueno. Y este es más sencillo porque da que, bueno, tenemos una función trigonométrica para calcular y para la función seno el argumento puede ser positivo, negativo o cero, no hay restricciones. No hay restricción. Por eso dice el dominio es el plano XY completo. Acá cuando dice el plano se refiere al plano XY, ¿no? El plano XY, o sea, este que estábamos graficando acá, completo. Los infinitos puntos del plano pertenecen al dominio de la función. Y el codominio, bueno, está entre menos 1 y 1, porque ese es el rango de salida de los valores de la función seno. ¿Sí? Tanto seno como coseno valen entre menos 1 y 1, salvo que acá tengan después para
modificar la amplitud, esas cosas, pero en este caso no. ¿Estamos? Bueno, acá fíjate que tenemos esta función de tres variables independientes. Bueno, tenemos una raíz de índice par. El problema con raíz de índice par es cuando el radicando se hace negativo. Pero en este caso no se hace negativo nunca, porque fíjate que tanto la x, la y y la z están elevadas al cuadrado. Quiere decir que por más que las variables tomen valores negativos, al estar al cuadrado va a ser positivo el resultado. Y después se suman esos números, que vas a estar sumando tres números positivos, y la suma de tres números positivos siempre da positivo. En el caso que sean cero los tres, te quedaría 0 más 0 más 0, raíz de 0, 0, se puede sacar también. O sea que por eso es que el dominio es el espacio completo, o sea, las ternas ordenadas, el dominio van a ser las infinitas ternas ordenadas de números reales, o sea, los infinitos elementos de espacio numérico tridimensional. No hay ningún punto, digamos, que esté excluido del dominio, porque se va a poder hacer los cálculos con cualquiera. El codominio, acuérdate que acá lo llama rango, sería el codominio. Bueno, como es una raíz de índice par, el resultado es cero o positivo. Cero o positivo. Son los resultados posibles de esta operación. La siguiente función es un cociente. 1 sobre x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Mira que ahí, bueno, hay un cociente. Y cuando tenemos cociente, lo que hay que tener en cuenta es que el denominador sea distinto de cero. ¿Mm? Lo que venimos diciendo desde el principio de la clase. Y en este caso, tenemos, bueno, suma de tres cantidades. Pero esas tres cantidades resultan de las variables x, y z elevadas al cuadrado. Entonces, de nuevo, por más que x, y z sean negativos, al estar al cuadrado, el resultado va a ser positivo. O sea que la única posibilidad de que eso dé cero es cuando los tres sean cero, cuando las tres cantidades sean cero. Entonces, por eso es que dice que el dominio son todos los x, o sea, las ternas ordenadas de números reales, x y z, tales que sean distintas de la terna ordenada 0, 0, 0. Esa es la única terna que no pertenece al dominio de la función. ¿Sí? Es la única. O sea que en este caso hay un único elemento que no pertenece al dominio de la función. Bueno, y el codominio es de nuevo, como es un cociente, el numerador nunca se hace cero, entonces es cero abierto más infinito. ¿Por qué?
porque esta cantidad es positiva. Esto va a dar positivo siempre, 1 es positivo. Y esta cantidad también, hacer la suma de tres cantidades positivas, esto también va a dar positivo. Entonces, más dividido más siempre va a dar un número positivo. Por eso, número positivo quiere decir acá, no lo incluye cero, ¿no? Porque nunca se hace cero la división. Bueno, y por último, esta función x por y por logaritmo de z. Bueno, ¿cuál es la restricción? Es que z, que es el argumento del logaritmo, tiene que ser mayor que cero. Z tiene que ser mayor que cero. ¿Sí? Entonces, a ver si lo hago por acá. Acá estamos hablando de codominios tridimensionales. El dominio, perdón, es tridimensional. A ver, voy a ver acá. Formas. Se va a hacer tridimensional. Ah, mira qué nivel. ¿Sí? Bueno, acá vamos a graficar el dominio, ¿no? ¿Cómo era la función? W igual a x por y por logaritmo natural de z. ¿Sí? Entonces dijimos que el dominio son las ternas ordenadas de números reales x y z que pertenecen al espacio numérico tridimensional. Acá el dominio es tridimensional, ¿sí? Tal que z sea mayor que cero. Z tiene que ser mayor que cero porque es el logaritmo, el argumento del logaritmo, ¿sí? Entonces vos tenés que, acá tenés x, este es y este es z, ¿sí? El plano del piso, ese no pertenece. Y los puntos por debajo del piso tampoco, porque en eso z es cero. O sea, en el plano del piso, el z vale cero. O sea, en los puntos que están sobre el piso, o sea, sobre el plano xy, eso z vale cero. ¿Estamos de acuerdo? O sea que vamos a dibujar que el plano del piso, vamos a hacer así, lo hago con línea de puntos para que veas que ese no pertenece al dominio, con rojo. Los puntos por debajo tampoco pertenecen. O sea, los puntos que estén a altura, porque los puntos por debajo del piso es porque z vale negativo. ¿Estamos? O sea, esos puntos tampoco. Esos no pertenecen, bueno, todos serían, ¿no? Todo esto. Y lo que sí pertenecen son los que están del piso para arriba, pero sin tocarlo al piso. O sea, acá el piso tampoco. Esto no. O sea, esta sí sería con n puntos. No, 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 no. El piso no. Abajo tampoco. El piso no. Ya no sé, es tanto que los rayos, bueno, se va a entender. Eh, y estos puntos sí. O sea, todo esto sí. ¿Sí? O sea que vos fíjate que los que pertenecen, por ejemplo, sería eh, puede ser 0, -1, 1. Z, ¿ves que Z es mayor a 0?
La tercera componente es mayor a cero. ¿Sí? Ese sí pertenece. En cambio, 0 menos 1, 0, esa no pertenece. No pertenece al dominio de la función. ¿Por qué? Porque la tercera componente no es mayor que cero, es igual a cero. Y por ejemplo, 0 menos 1 menos 1 tampoco pertenece. ¿Por qué? Porque z es, acuérdate que la tercera componente es z. Cuando acá nos referimos a z, es la tercera componente de la terna ordenada. ¿Sí? Entonces, bueno, y gráficamente van a ser los puntos que estén. Z, ¿qué es lo que hace? Es lo que le da la altura al punto. Entonces, vos imaginate que van a ser los puntos que tengan altura positiva. Quiere decir que los puntos que están en el piso, que tienen altura cero, y los puntos por debajo del piso, que tienen altura negativa, digamos, esos no pertenecen. Acuérdate que este es el dominio de la función, ¿no? Acá estaremos graficando el dominio de la función. Acá no está la gráfica de la función, sino solamente del dominio. ¿Sí? Bueno, ahí entonces completados los ejemplos. Y ahí ya estaríamos. Ah, bueno, acá hay otros ejemplos más, un par de ejemplos más. Están resueltos. Después, bueno, lo que tienen en el práctico son parecidos. Tenemos tiempo para ver los dos ejemplitos. Tres son, pero bueno. Vamos a ir rápido. Acá ya los tengo resueltos. A este ya lo hicimos, el de la parábola, ¿no? Sí, este ya lo hicimos. Este ya está hecho. Bien, veamos este. Acá esta función, raíz de x más y más 1 sobre x menos 1, lo que tiene es que se unen dos restricciones. Hay una restricción para el numerador y hay otra restricción para el denominador. ¿Sí? Fíjate que la primera restricción tiene que ver con la raíz que está en el numerador. O sea, x más y más 1 tiene que ser mayor o igual que 0, porque está como radicando. Y la otra restricción tiene que ver con el denominador. X menos 1 tiene que ser distinto de 0. X menos 1 tiene que ser distinto de 0. O sea, acá lo podríamos marcar que esto tiene que ser mayor o igual que 0 y esto tiene que ser distinto de 0. ¿Sí? Distinto de 0. O sea que, bueno, acá lo más fácil es resolver esto por la igualdad. Digamos, pones x más y más 1 igual a 0. Que ese verificaría si pertenece. ¿Sí? Que si vos despejas la y, te queda y igual a menos x menos 1, bueno, por el pasaje de términos. Entonces, te queda esta recta, ¿ves? Que corta al eje de la y en menos 1 y tiene pendiente menos 1. La graficas a la recta. Esa recta pertenece al dominio de la función. Y después tenés los que sean mayores, o sea que x más y más 1 sea mayor que 0. Si vos despejás, son los que, bueno, es de la misma recta, pero, o sea, cuando los y son mayores que menos x menos 1. Esos son los puntos que están por encima de la recta. Por encima de la recta, que es lo que está sombreado ahí. Y después tenés la otra restricción que es con la del denominador, que x menos 1 tiene que ser distinto de 0. Eso quiere decir que x tiene que ser distinto de 1. X tiene que ser distinto de 1. Si despejas de ahí, te da eso. Entonces, acá gráficas con línea de puntos x igual a 1, porque no pueden ser eso.
no pueden ser esos puntos. ¿Sí? Entonces ahí ya te queda graficado, o sea que el campo de existencia sería como estas dos regiones, eso y esta otra región de acá. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Sí? ¿Queda? Bien. Y sí, el último ejercicio, el último ejemplo que vamos a ver en las diapositivas es esta función, x por logaritmo natural de y al cuadrado menos x. Bueno, ahí de nuevo tenemos logaritmo, o sea que el argumento del logaritmo tiene que ser mayor que 0, esa es la restricción. ¿Sí? Entonces uno pone el dominio, son los infinitos pares ordenados, números reales, tal que ese argumento y al cuadrado menos x sea mayor que 0. Bueno, en este caso, para obtener una curva, que si bien no va a pertenecer al dominio, pero hacemos por la igualdad. Ponemos y al cuadrado menos x igual a 0. Entonces, si de ahí se despeja x, queda que x menos y cuadrado no pertenece al dominio de la función. X menos x igual a y cuadrado es una parábola de eje horizontal. ¿Sí? Bueno, eso lo hacemos con y de puntos porque eso no pertenece al dominio de la función. ¿Sí? Y entonces, los que sí pertenecen son cuando y al cuadrado menos x es mayor que 0. O lo que es lo mismo decir, y al cuadrado mayor que x. Y al cuadrado tiene que ser mayor que x. ¿Sí? Y entonces, de nuevo, acá te fijas los puntos, por ejemplo, te fijas un punto interior y un punto exterior de la parábola. Y ves, por ejemplo, acá si yo pongo el punto 1, 1, 2, por ejemplo, que debe estar por ahí. 1, 2. Bueno, este punto, veamos, el punto 1, 2, fíjate que este es x y este es y. La condición que se tiene que verificar es que y al cuadrado tiene que ser mayor que x, o sea, 2 al cuadrado tiene que ser mayor que 1. 2 al cuadrado es 4, 4 es mayor que 1, verifica. O sea que ese pertenece al dominio. Pertenece al dominio. Este punto pertenece al dominio. Este punto pertenece al dominio. En cambio, si vos pones, por ejemplo, un punto acá interior, ese punto interior sería 1, 0. ¿Sí? Entonces venís acá y pones que 0 al cuadrado, o sea, y tiene que ser mayor que 1, que es la x. Y 0 al cuadrado es 0, mayor que 1, esto no se cumple. No se cumple, porque 0 es menor que 1. Entonces este no pertenece al dominio. Este punto, por lo tanto, no pertenece al dominio. ¿No? Hacer la prueba y ya, entonces si es el punto exterior pertenece al dominio, bueno, todos los puntos exteriores de la parábola van a pertenecer al dominio. ¿Sí? Bueno, ahí estamos. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que ahí queda para que tenemos 5 minutitos. Está el trabajo práctico. No me acuerdo si lo subí, o si lo habilité, ya debe habilitar. Es que no tengo internet acá. Eh, no, sí, últimamente no es. Acá, mira, tenés en el punto 1, es determinar el dominio de las funciones y graficar el campo de existencia. Lo que estuvimos haciendo. ¿Sí? Y tenés funciones, mira, que tienen raíz, funciones que tienen cociente y acá funciones que tienen logaritmo, que son las tres.
situación en la que se va a restringir el dominio. ¿Sí? Yo tengo acá el ejemplo, si lo quieres practicar, mira. Acá están resueltos los tres primeros. Creo que son estos tres. El A y el B, por lo menos, no sé el tercero cuál es. Mira, ¿qué tendrías que plantear vos? Bueno, vos vas a plantear en realidad, vos vas a plantear que esto, vos vas a plantear que 1 menos x al cuadrado menos y al cuadrado tiene que ser mayor o igual que 0. De ahí, si haces el procedimiento para despejar, te va a quedar que es x cuadrado más y cuadrado menor o igual que 1. ¿Estamos? O sea, cuando haces para despejar acá la x, vas a pasar este 1 como menos 1 para acá y después vas a multiplicar por menos 1 todo y ahí cambia el sentido de la desigualdad y cambian los signos. ¿Sí? Entonces queda así. Y el campo de existencia entonces va a ser igual a 1, quiere decir es la circunferencia de centro en el origen y radio 1. Y los menores son los puntos interiores. Los puntos interiores. Y este es parecido al que hicimos hace un cociente. Acá vas a decir que el denominador tiene que ser distinto de 0. Entonces, si despejas, acá te quedaría que es x cuadrado más y cuadrado distinto de 9. O sea que ahí son todos los puntos del plano, excepto los que están en la circunferencia de radio 3. La circunferencia de radio 3 no, en los puntos interiores y los exteriores sí. ¿Estamos? Bueno, ese es de eso se trata el trabajo práctico. Así que eso es para que ya con lo que vimos pueden resolverlo. Si hay dudas con alguno, lo vemos la clase que viene, pero si no, ya continuamos con otro tema.